Ministro Torne, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Javier. La verdad que muchísimas gracias a Bruno por organizar este espacio. La verdad que deberíamos de mantener este espacio a futuro. Es un buen momento para intercambiar opiniones. Yo quisiera hablar de 4 cosas muy sintéticas. Uno es un poco de la economía. Creo que muchos andan muy preocupados por la economía. Yo pienso que un poco en la línea de lo que acaba de decir Javier, tenemos un problema, yo diría que es un problema mucho más de largo plazo, y es de que la minería estaba aportando 2 puntos porcentuales al PBI, pero si es que solamente tomamos diciembre, ya la minería aportó menos, cerca de 0.7 puntos porcentuales al crecimiento de 3.25. Esto va a continuar y nuestro gran reto es, como dijimos desde la campaña, cambiar las fuentes de crecimiento, de fuentes externas a fuentes internas. Obviamente eso pasa por estimular sectores como la agricultura, la industria, la construcción, etcétera, etcétera. Y creo que lo más importante es sobre todo que nosotros, y lo he dicho en muchos otros momentos, que lo importante es de que nosotros tengamos un crecimiento balanceado. ¿Qué quiero decir con un crecimiento balanceado? De que no solamente tengamos un eje de crecimiento, sino que tengamos varios ejes de crecimiento. Porque el modelo que de alguna manera nosotros hemos heredado es un modelo que está fundamentalmente basado en la minería. Entonces, si la minería no da, entonces nos desaceleramos. Ustedes hacen una gráfica del crecimiento del PBI y ponen los términos de intercambio, es prácticamente la correlación es 1 a 1. Es decir, alguien hablaba de Dios, pues ese es ¿cómo se llama? Ese es el mensaje que nos dejó Dios hace 5.000 años y todavía no lo hemos corregido. Lo que tenemos que hacer es fortalecer otros sectores, otras fuentes de crecimiento. Nosotros hemos dicho productividad y infraestructura, porque yo pienso que en términos de reformas estructurales uno tiene que ser muy sencillito. O sea, el que quiere abarcar muchas cosas, al final terminas no haciendo nada. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es productividad, que viene a ser vía formalización, e infraestructura vía un boom de inversiones públicas, privadas, no solamente públicas. En segundo lugar, pronto vamos a sacar, un par de semanas, un paquete de impulso económico. O sea, algunos dicen reactivación. No, no es reactivación, porque hemos crecido al 3.9% el año pasado, uno de los crecimientos más altos de la región. Creo que es importante pensar de que nuestros vecinos han crecido a menos de la mitad de lo que hemos crecido nosotros. Eso es muy importante, pero sí queremos utilizar los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para realmente impulsar este crecimiento, porque sí sabemos que hay círculos virtuosos en la economía y los círculos virtuosos hay que potenciarlos, no hay que dejarlos, porque sabemos que una vez que entramos en estas fases de desaceleración, como decía alguien por ahí, los espíritus animales nos empiezan a atacar, y lo que nosotros no queremos es que esos espíritus animales surjan. Lo que queremos es de que ustedes como empresarios tengan una buena proyección de cuál va a ser la demanda de sus productos y de esa manera mantener su nivel de inversiones, mantener sus proyecciones, y eso pasa por darle cierta estabilidad al ciclo económico, que es lo que queremos. ¿Qué estaría en ese paquete? Hay una parte de inversión pública, hay una parte de inversión cofinanciada, hay otra parte que me imagino va a hablar el ministro de Trabajo, Alfonso, de promoción al empleo, y también va a haber un programa de vivienda. Eso le diría a grandes rasgos. En tercer lugar, mucha gente de los expositores ha hablado del tema tributario. Y yo pienso que ustedes tienen que pensar el tema tributario de otra manera, que gran parte de la estructura productiva que hoy día vemos, y lo vemos, alguien habló del Valle de la Muerte y otras cosas, es porque simplemente ¿cómo puedo decir? El sistema económico ha generado una serie de sobrecostos a distintos componentes de la industria.
Podemos hablar de los textiles, podemos hablar de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se dan la vuelta y me dicen, bueno, yo quiero incentivos tributarios. Entonces, pero lo que realmente tenemos que pensar es que tenemos que pensar en grande. Lo que tendríamos que hacer es, como dicen los gringos, un level playing field. O sea, marcar la cancha pareja. ¿Qué es lo que hoy día no tenemos? Hoy día tenemos que una MIPE pues no tiene las mismas condiciones de desarrollo que una gran empresa. Por eso existe el Valle de la Muerte y por eso no tenemos medianas empresas. Lo único que tenemos es pequeñas y grandes y en el medio nada. Y esto es muy importante desde el punto de vista de política económica, porque en política económica, si seguimos haciendo parches, lo que vamos a resultar es un poco lo que mencionaba la persona que hizo la presentación de las MIPES, de que no vamos a tener innovación y no vamos a tener generación de nuevas empresas. Y eso pasa por innovación, por creatividad, por emprendedurismo, que es lo que nosotros queremos promover. Entonces, ¿para eso qué debemos hacer? Bueno, ya hicimos algo que fue el famoso impuesto plano del 10% a las MIPES. Nos hubiese gustado en este impuesto, que es un impuesto progresivo, ustedes recuerdan que después de un umbral ya se pagaba por en las ventas adicionales el impuesto del 29.5. Nos hubiese gustado incorporar a la gran empresa dentro de este impuesto progresivo, pero lamentablemente el Congreso nos puso limitaciones. Lo podemos hacer por ley y vamos a buscar hacerlos por ley. También pienso que a la industria hay que beneficiarla vía depreciación acelerada, cosa que no pudimos hacer y es una forma también de mejorar. Pero lo que sí yo les pido es, tenemos que calcular los impuestos en términos efectivos. O sea, hoy día la tasa de impuestos es una tasa, pero hay una serie de deducciones de los impuestos que, por ejemplo, la minería tiene depreciación acelerada, tiene devolución del IGB, etcétera, etcétera. Yo pienso que nuestra labor es seguir avanzando en esta dirección. A mí lo que no he encontrado y me gustaría pensar es un poco hacer un programa a lo Singapur, ¿no? Nosotros ayudamos a emparejar la cancha, pero ¿cuál es la propuesta del otro lado? A mí me gustaría que sea una propuesta de productividad, de que haya metas de productividad industrial, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la textil, ayúdanos con los impuestos, ayúdanos con las aduanas, etcétera, cosa que nosotros estamos dispuestos a hacer. Pero, ¿qué es lo que vamos a conseguir con eso, ¿no? Entonces, yo pienso que lo que deberíamos de conseguir es una industria más productiva, más innovadora, más creativa, más integrada a las cadenas internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que deberíamos de pensar en el largo plazo en una especie de acuerdo sector público, sector privado, donde decimos, este es el paquete de reformas que haría el sector público y estos son los compromisos que establecería la industria manufacturera a cambio, que es un poco como se hizo Singapur, ¿no? Entonces, yo pienso que deberíamos de ver estas experiencias. Nosotros en el MEF nos cansamos, yo diría, nos cansamos de ver una sola experiencia. Creo que en gobiernos pasados copiamos y copiamos el modelo chileno, ya nos cansamos de copiar el modelo chileno, creo que tenemos poco que copiar, pero no hemos copiado los grandes modelos de éxito, ¿no? Que es el modelo de Singapur, el modelo de Canadá, el modelo de Australia, modelo de Nueva Zelanda. Cuando estuvimos en la PEC, todos están exactamente en el mismo bote que estamos nosotros. Ellos también son productores de materias primas y también están forzados a buscar un modelo de diversificación productiva. El último punto que me gustaría hacer, sí, que es algo del cual no han hablado, que es la industria global. Yo pienso que no hay que desconocer que estamos en un momento en que el sector manufacturero ha estado en crisis a nivel global. Los volúmenes de comercio se han desplomado de casi 7-10% a casi 1 o 2%. Eso lo que ha hecho es que la fuerza de la manufactura internacional pues ya no esté ahí. Y yo pienso que lo que estamos viendo ahora es un rebote de la manufactura. Pero sí quisiera dejarles, como se dice, el bichito
de en qué consiste esta cuarta revolución industrial. Nos va a pegar, ¿no? O sea, vamos a entrar a la robótica, probablemente no seamos nosotros, probablemente sean nuestros competidores. Eso podría significar una presión sobre los costos de ustedes sumamente fuerte. Y la pregunta que creo que nos deberíamos de hacer es, ¿cómo es que nosotros enfrentaríamos a esa cuarta revolución industrial? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para realmente competir con esa nueva industria que se está generando? Me parece que nosotros, o sea, desde el MEF nos encanta el reto, pero es algo que tenemos que compartir entre los dos y pensar en términos globales qué es lo que está pasando con los distintos, si quieren, hubs manufactureros, que es esencialmente China, Estados Unidos, México, y cómo es que nosotros nos insertamos dentro de esos hubs. A mí lo que me sorprende es que en términos de cadenas productivas, nosotros no tenemos cadenas productivas. No hemos establecido cadenas productivas en la Alianza del Pacífico, y eso lo que significa es que la presión de costos que nosotros tendríamos más adelante sería muy, muy fuerte, y yo pienso que hay que hacer un gran esfuerzo para generar integración horizontal dentro de la Alianza del Pacífico o dentro de los países de la PEC también, y de esa manera poder participar en el comercio internacional, no de manera aislada, sino ya con una propuesta de reducción de costos mucho más agresivas. Muchísimas gracias.